Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar, bienvenidos a Omar Te Comparte, donde normalmente les estaré compartiendo experiencias de mi vida profesional, de mi vida godín, pero no en esta ocasión. En esta ocasión os voy a compartir sobre cómo es que se vive la enfermedad del coronavirus en la ciudad de París. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la enfermedad del coronavirus o COVID-19 es causada por el virus SARS-CoV-2 o síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. Algunas estadísticas mencionan que una persona enferma por el coronavirus puede llegar a contagiar en un promedio de entre 1.5 y 3.5 personas. Les voy a llevar a algunos de los lugares más concurridos en la ciudad para que podamos observar cómo es que la ciudadanía se comporta ante esta pandemia del coronavirus. También porque el pasado jueves 12 de marzo el presidente de la nación, Emmanuel Macron, emitió un comunicado de media hora donde se dirigió a la nación, hizo algunas recomendaciones y también habló sobre algunas acciones que el gobierno francés estará tomando en los próximos días. Miren nada más, qué bonito. Algunos elementos que me gustaría resaltar de la conferencia hecha por el presidente Emmanuel Macron son los siguientes. De entrada, la salud de las personas que padecen de la enfermedad del coronavirus será una prioridad para el Estado. Ellas no tendrán que pagar nada. Todos los costos asociados al tratamiento del coronavirus será absorbido por el gobierno en su totalidad. Cabe mencionar que el sistema de salud de Francia es uno de los mejores en el mundo, además de que es gratuito. Se van a liberar espacios en los hospitales para dar paso a las personas que están enfermas del coronavirus y aquellas personas que potencialmente se podrían enfermar en los próximos días. Las cirugías que no son consideradas como prioritarias o de vida o de muerte serán postergadas para dar espacio y tener más camas disponibles para los enfermos por el coronavirus. Los estudiantes de medicina y enfermería que estén cursando su último año estarán a disposición del Estado para ayudar, dar soporte a los hospitales y médicos expertos. El gobierno también ha invitado a las empresas a que permitan a sus empleados a trabajar vía remota, trabajar desde su casa, a utilizar el teletrabajo, como se le llama aquí. Francia es uno de los países que ha fomentado mucho el uso del teletrabajo o el trabajo a distancia desde los últimos 8 o 10 años. El gobierno también asumirá los costos o el salario de las personas que no se puedan presentar a su lugar de trabajo para evitar algún contagio. Es decir, que aquellas personas cuyo empleo necesite o requiera de su presencia física y esas personas se queden en casa para evitar algún contagio, el gobierno lo que va a hacer es pagarle a las empresas el salario de estas personas para evitar que esas personas se vean afectadas por el coronavirus. El presidente también aseguró que está trabajando con laboratorios farmacéuticos, investigadores y empresas que se encargan de desarrollar vacunas para encontrar una manera de identificar más rápido el coronavirus y también para encontrar una cura. El transporte público seguirá operando en su totalidad, pero el presidente hizo una invitación a todos los ciudadanos a limitar los desplazamientos que tienen en el día a día. Esto para evitar algún contagio o evitar la propagación de la enfermedad del coronavirus. Otro punto importante a mencionar es que las escuelas, desde las guarderías hasta las universidades, estarán cerradas a partir del lunes y hasta nuevo aviso. Pueden escuchar el discurso completo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en internet para conocer los protocolos que Francia estará implementando en los próximos días. Podemos observar que la calle de Rue Saint-Honoré, que es una calle muy famosa porque hay boutiques de las marcas más prestigiosas de ropa y de diferentes tipos de cosas, está cerrada. Esta es una calle que está al costado de la residencia donde vive el presidente de la República Francesa. Y pueden ver que no hay muchas personas transitando por esta calle cuando normalmente es muy transitada. Ahí pueden observar que este teatro está cerrado hasta nuevo aviso. Ahí está el famoso Gran Palacio, Grand Palais en francés. Y ahí se encuentra el Petit Palais o el Pequeño Palacio. Como era de esperarse, el Gran Palacio, el Grand Palais, está cerrado. Y esto debido a las medidas que tomó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus. El pequeño palacio, Le Petit Palais, también está cerrado. Ahí se aprecia. Me encuentro en Campos Elíseos. Creo que pueden reconocer el monumento que está a mis espaldas. Y efectivamente me puedo dar cuenta que no hay mucha afluencia, incluso si este es un lugar o una avenida muy turística, pero no hay mucha afluencia. Miren nada más, así se ve Campos Elíseos hoy, sábado 14 de marzo.
todavía algunos turistas por ahí y se está haciendo un gran escándalo, no sé por qué. Me he tenido que refugiar porque comenzó a llover y estoy en la estación de metro Charles de Gaulle Étoile, Estrella, y como se pueden dar cuenta la estación está prácticamente vacía. Estoy en la plaza de Trocadero y pueden ver que no hay mucha gente como normalmente la hay, pero se debe, creo yo, a dos efectos. Una, por supuesto, es la pandemia del coronavirus y el número dos es porque acaba de llover, así que por esa razón es que quizá tampoco es que haya mucha gente. Me dirijo hacia la Torre Eiffel, aunque ya sé que está cerrada, pero nada más para mostrarles que efectivamente no hay ninguna persona dentro de las instalaciones de la Torre Eiffel. Y también pueden ver que en el puente que estoy cruzando no hay muchas personas que estén transitándolo. Ahí lo tienen, el letrero que indica que debido a la epidemia del COVID-19 la Torre Eiffel permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Y pueden observar que no hay nadie dentro, excepto por policías y algunos trabajadores. Estoy en el jardín de Tullerías y tampoco hay muchas personas que estén por acá caminando. Normalmente está lleno este jardín y hay sillas a disposición de las personas que vienen a ese lugar para que se puedan sentar y pasar un buen rato, pero incluso podemos ver que las sillas las han quitado. No hay muchas personas caminando por el jardín de Tullerías. En esta segunda fuente, en el jardín de Tullerías, hay más personas y también hay más bancas. Me dirijo hacia el Museo del Louvre, donde también van a poder observar que el museo está cerrado al público hasta nuevo aviso. Ahí pueden observar que la banda se lo está tomando con calma. Aquí lo tenemos, el Museo del Louvre. El mensaje que menciona que el Museo del Louvre se cerró a las 18 horas el pasado viernes 13 de marzo y que continuará cerrado hasta nuevo aviso. Voy a pasar rápidamente al Carrefour City que se encuentra a mis espaldas para ver si ha habido compras de pánico o para saber si todavía existen productos básicos como papel de baño, pastas, proteína y demás. Desafortunadamente no me dejaron grabar en el Carrefour City, así que no puedo mostrar contenido del local, pero sí les puedo decir que las compras de pánico se han visto reflejadas solamente en algunos elementos como el agua, las pastas, la proteína, sobre todo los pescados, pero la carne, las frutas y demás cosas básicas para la casa se encuentran bien. El papel de baño también sufrió una baja impresionante y la verdad es que no entiendo por qué. Eso ha sido todo para esta ocasión. Déjenme saber qué piensan al respecto de esta pandemia y de cómo los medios han manejado la comunicación de la enfermedad del coronavirus. Cuídense, hagan caso a las medidas de prevención de su ciudad o país y mantengan la calma. Yo soy Omar, esto es Omar Te Comparte y nos vemos en el siguiente video. Otra vez yo he decidido hacer una pequeña intervención porque ayer por la noche el primer ministro de Francia, Édouard Philippe, se dirigió a la nación y anunció algunas medidas adicionales que estarán tomando para detener la propagación de la enfermedad del coronavirus. Dentro de estas medidas se encuentra el hecho de que los bares, restaurantes, cafés, cines y demás espacios recreativos van a ser cerrados al público. Esto se ha hecho efectivo a partir de ayer a la medianoche, es decir que hoy ya todos los lugares que acabo de mencionar deben estar cerrados y solamente continuarán abiertos aquellos negocios que se han considerado como prioritarios, por ejemplo las farmacias, los bancos, los supermercados, las estaciones de gasolina y también los servicios públicos que son considerados indispensables. Como ya lo mencioné, el transporte público continuará abierto en su totalidad. Las medidas se vuelven cada vez mayores, pero todo es para el bienestar de la ciudadanía y para evitar la propagación de la enfermedad del coronavirus. Así que no pasa nada si tenemos que estar en casa por algunos días o si tenemos que limitar nuestra vida social. Pues nada, como ya les mencioné, cuídense mucho, mantengan la calma y sigan las indicaciones de su ciudad o país.